Hola, soy Ana Alba y hoy voy a presentar el análisis de la película de Georges Méliès, El viaje al centro de la luna. Bueno, ¿quién es Georges Méliès? Bueno, es Marie-Georges Jean Méliès y nació en París el 8 de diciembre de 1861, murió el 21 de enero de 1938, se conoce como, o es apodado como el mago del cine. Fue un gran cineasta francés, ilusionista, pionero en los efectos especiales de aquel entonces. Usó técnicas como el stop trick, que significa que para la cámara y mueve algún objeto, dando el efecto de desaparición. También fue uno de los pioneros en utilizar exposiciones múltiples, cámaras rápidas, visualizaciones de imágenes y película de colores. Comenzamos con el análisis de la película. Le Voyage dans Lune o El viaje a la luna, película de 1902 a blanco y negro, muda y ciencia ficción, cuyo guión fue escrito por Gaston Méliès, hermano de Georges Méliès. Fue inspirada en la obra de Julio Verne, El viaje a la luna, y también Los primeros hombres de la luna de H.G. Wells, con una duración de 14 minutos a una velocidad de 16 fotogramas por segundo. Esta película narra la aventura de un grupo de astrónomos que viaja a la Luna en una cápsula impulsada por un cañón y explora la superficie de la Luna, encontrándose con habitantes de la Luna, de los cuales al final ellos escapan y traen a uno en modo de cautiverio. Georges Méliès utiliza long shots para dar una vista general de los lugares y las condiciones que se presentan durante la trama de la película, además de group shots, lo cual le permite mostrar las acciones de cada personaje y dar un panorama más detallado de los acontecimientos que están en ese momento dándose durante la escena. Profundizando en dicha película, notamos que tiene un tono satírico con respecto a la ciencia del siglo XIX. Cabe destacar que en aquel entonces de 1902 apenas la ciencia empezaba a despuntar y empezaba apenas las primeras investigaciones con respecto a lo que se le llama la estructura de la materia, así como de la parte cuántica, que en aquel entonces iba a estar dado por Max Planck, Schrödinger, Einstein, que poco a poco y después de 1914 se empiezan a dar todos estos descubrimientos. Y bueno, esta película enmarca esa parte satírica. ¿Por qué? Porque rompe la ciencia, los estereotipos que se venían manejando o las creencias de aquel entonces, y esto es un choque que permite también pues hacer referencia a que a veces no todo es como cuadrado, sino que también hay posibilidades de que sea un triángulo o un rectángulo o un círculo, y así es como la misma ciencia se empieza a abrir camino y empieza a abrir nuevas áreas de investigación en aquel entonces. Esta película también nos muestra una opinión antiimperialista que se da a denotar en la secuencia final, donde hay un desfile y una conmemoración debido al aterrizaje exitoso de estos astrónomos. Un dato curioso es que la película fue rodada en el primer estudio cinematográfico de la historia, que en realidad era un invernadero. ¿Por qué? Porque había mayor luz y obviamente se podía aprovechar, punto número 1. Y 2, el más importante, era proteger el equipo de los cambios climatológicos que pudieran dañarlo. Durante este cortometraje pues podemos ver una gran variedad de efectos especiales, como las desapariciones, que es el stop trick que descubre Georges Méliès, y también vemos transformaciones y añadidos, creando así pues una epifanía visual, pero también podemos ver el hecho de los cambios de escenario que tiene, que bueno, a lo mejor son muy rudimentarios, sin embargo sí se notan, al igual que el vestuario que usan los hombres de la luna, que le dan una característica,
y puntualizan que no son humanos ni humanoides. En conclusión, pues El viaje a la luna es una obra maestra del gran mago e ilusionista Georges Méliès, creando una nueva realidad a través de una poesía visual con una intención narrativa.